Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. En la imagen vemos una recreación. Ojalá pudiera ser una foto, pero no tenemos desde hace tanto tiempo. Una recreación de la imagen de lo que podría ser Babilonia. Y ese majestuoso río que corría en medio de Babilonia y que a pesar de su hermosura y su belleza, en el Salmo 137, en los versículos 1 al 3, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En ese entorno, en ese contexto, estando el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, había tres profetas que conocemos: Ezequiel, Daniel y Jeremías. Jeremías ya era un hombre mayor. Daniel estaba en la corte del rey y Ezequiel estaba con el pueblo de Israel. Y mire lo que nos dice, miremos lo que nos dice Ezequiel, cuál era su ministerio, su misión y lo que hacía, lo que lo motivaba en medio de esa, en medio de esa tribulación que los llevaba a cantar y a recordar lo que era Jerusalén, que había sido, todavía en ese momento todavía no había sido arrasada, pero sí los habían llevado cautivos. Y Dios a través del profeta les dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos. Y miren lo que está resaltado en azul y amarillo, que si bien estaba en ese momento, es lo que el Espíritu Santo en su palabra nos dice a todos, nos dice: y los pongáis por obra. No era solamente conocer la palabra, no era solamente entender, sino tener la disposición para ponerlos en obra. Porque, ¿qué nos puede suceder? ¿Qué nos enseñan los maestros, sobre todo cuando se trata de aprender de corazón? ¿Cuál es la enseñanza más? Dicen que dentro de lo que hablan quienes trabajan con pedagogía, dice: uno capta y recuerda muy poquito, entre un 5 y un 10% de lo que oye. Pero si lo que oye lo escribe, eso ya se le va quedando un poquito más. Fuera de que si lo oye y lo escribe, lo ve hacer, se aprende un poquito más. Y si pasa a hacerlo, pues definitivamente es más fácil que esas enseñanzas queden en nosotros. Entonces, una enseñanza es muy fácil de perder cuando no se practica. Y eso, aquí que está mi hermano Edgar, que me enseñó vía remota durante la pandemia a hacer pan de yucas. Me da vergüenza ahorita decirle que me tocaría volverlo a llamar la próxima vez que quiera hacerlos, porque no volví a hacerlos y se me olvidó. Algo me acuerdo que lleva yuca, por lo menos, y algo de queso. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando no practicamos. Entonces, eso nos puede pasar con la palabra de Dios. Y lo que quiero traerles no es ni mucho menos de mi cosecha,
sino es de una enseñanza vista en la internet de cómo podemos nosotros o cómo nos sugieren incorporar en nuestra vida, en nuestras rutinas, la palabra de Dios. Entonces aquí lo que veremos hoy es una serie de consejos, recomendaciones, para que podamos poner en práctica, para que las tomemos como costumbre para poner en práctica y para incorporar en nuestra vida diaria la palabra de Dios. Entonces lo primero es, una vez leemos un pasaje o nos disponemos a leer un pasaje, comenzar a hacernos una serie de preguntas respecto a lo que, ¿qué me enseña? ¿Qué veo en este pasaje? En este pasaje me está mostrando, por decir algo, si es una parábola o si es la crónica de la vida de alguno de los personajes de la Biblia. ¿Qué estamos aprendiendo? Si, por ejemplo, queremos aprender sobre paciencia legendaria, más allá de lo que nos dice la Biblia, me refiero a legendaria, es porque aún en medio de conversaciones no cristianas o no relacionadas, no doctrinarias, se habla de la paciencia de Job. También hablamos de la previsión de las vírgenes que se acercaron, las que estaban esperando a su marido, y que algunas fueron precavidas de tener suficiente aceite para mantener las lámparas encendidas. Hubo otras que no tuvieron esa precaución. Entonces, ver en todos esos pasajes la Biblia, ¿qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? Mirar si lo que entendemos o lo que encontramos está ligado a una situación de historia o de cultura particular, y cómo eso lo podemos traer hasta nuestros días, traer hasta nuestra vida. Permítame un minuto y hablamos de ahora lo perdí. Ay, discúlpenme, hermanos, perdí exactamente la cita, pero es en Corintios, donde está la exhortación a la vestimenta de la vestimenta de las mujeres. Dice, vístanse de forma decorosa. Fíjense que no dice, póngase falda larga o póngase un pantalón que no sea ceñido o que sea muy ceñido. No, dice, la Biblia nos habla de una manera tal que la podemos adecuar y traer hasta nuestros días. Quizá si en este momento alguno de nosotros apareciera en Corinto, en la iglesia, en una reunión, tal como estamos vestidos, pues seríamos un mosco en leche, estaríamos vestidos totalmente fuera de contexto, no estaríamos vestidos decorosamente. Pero tal como lo estamos hoy, el atavío que tenemos es un atavío decoroso que nos permite venir y no ser motivo de distracción, no ser motivo de algún tipo de reparo que distraiga de lo que venimos a hacer, que es venir a alabar a Dios. Si ha sido superado si lo que vemos en la Biblia ha sido superado por una enseñanza más amplia o más moderna, tratando de ver esto, lo que encontraba, digamos, me planteó muchas inquietudes ver esto y decir, pero ¿qué enseñanza puede ser, qué enseñanza de Dios o qué enseñanza de la Biblia puede ser superada
por alguna otra. Y a la conclusión que llegué o a la conclusión que se puede llegar es por lo menos cuando se habla de la ley. Cuando se habla de la ley antes del Nuevo Testamento, antes del pacto de Dios, era una imposición bastante estricta y bastante rigurosa, y pues vemos nomás que durante el tiempo de Jesús los fariseos y los maestros de la ley hacían mucho énfasis en el cumplimiento de la ley, más allá de lo que vino a hacer Jesús, que fue decir, no, mire, la ley sin obras es muerta. Ya aquí vino Jesús, murió en la cruz, murió, y ahora, ni antes ni ahora, la salvación es por el cumplimiento no de la ley, sino es por la gracia de Dios, como nos lo ha venido recordando en las últimas enseñanzas el hermano Edgar, que ha traído a colación esta verdad que debemos mantener permanentemente. ¿Qué otras herramientas nos sugiere el estudio para abordar las Escrituras? Es ya interiorizarla, es decir, aparte ya de analizar a quiénes habla, cómo le habla, entonces es venir a interiorizar si en este pasaje de las Escrituras hay algo en lo que yo siento que me está hablando a mí. Muchas veces al leer o al escuchar una lectura decimos, uy, eso es para mí, a mí me está llegando. Entonces es esa. A veces encontramos algunos mandamientos que quizá no los habíamos visto, o muchos frente a los cuales también nos estamos haciendo los locos. Uno, el difícil que es ame a sus enemigos, y que tanta dificultad, tantos cuestionamientos o tanta reacción de parte nuestra hay. Y si hay algo que yo estoy haciendo que creo que está bien, sobre lo que me parece que estoy actuando como debe ser, pero al leer la Biblia encuentro que no es así. Entonces, cuando leemos la Biblia, abordarla y entrar a la Escritura con esas disposiciones a aprenderla. ¿Qué vemos que nos está enseñando Dios? Si hay nuevos puntos de vista, si hay algo que nosotros no hubiésemos considerado antes al leer un pasaje. Muchas veces, hace ya algún tiempo, cuando leía la Biblia y encontraba el pasaje del día de la crucifixión, cuando el velo se rasgó, de pronto lo que pensaba era, bueno, es un evento o un hecho que es extraordinario, que es inexplicable, pensar cómo una cortina se puede rasgar de arriba abajo, pero no veía que eso tiene un trasfondo que mucho más adelante, después de una predicación, entendí, y es lo que significa que ese velo se haya roto, que no fue un hecho espectacular, que no fue para decir es porque Jesús murió, sino es porque su muerte y posterior resurrección rompieron un obstáculo, levantaron un obstáculo que desde mucho tiempo atrás en el Éxodo nos lo narra y nos dice que no todo el pueblo tenía acceso al lugar santísimo, que era el recinto del templo que se encontraba detrás del velo, sino que ese espacio estaba reservado a los sacerdotes. Una vez Jesucristo muere en la cruz y resucita, su muerte y su resurrección
y la rasgadura de ese velo significa que ahora todos tenemos acceso, no estamos supeditados a que sea algo que haga una acción que deba ser ¿Será por los cumpleaños? Que deba ser por un sacerdote, sino ya todos tenemos acceso a entrar delante de la presencia de Dios. Pero entonces no es solamente lo que nosotros encontramos en la Biblia, sino tener cuidado. Hay unas recomendaciones, tener cuidado de interpretar, y en la siguiente diapositiva vamos a ver la interpretación. Pero aquí, mucho cuidado, ahí tengo una anécdota respecto a uno de ellos, de 3 recomendaciones que da el estudio frente a la palabra de Dios. De una vez los 3, si quieres, por favor, gracias. El primero es aplicar normas culturales en lugar de bíblicas, es decir, acogernos por lo menos al tema del vestido, que quizá algunas congregaciones son muy estrictas y radicales al respecto, de una manera tal que esa restricción o esa exigencia que hacen va más allá de la doctrina y muchas veces cobra más importancia que la doctrina, lo cual pues definitivamente no debe ser, porque la palabra de Dios está por encima del tiempo, de la cultura, de cualquier otra cosa. Segundo, tratar de apoyar una verdad legítima con el uso indebido de un versículo o pasaje. Y aquí es donde tengo la anécdota que me recuerda a un compañero de bachillerato. En alguna oportunidad le mencioné, él le gustaba mucho tomar trago. En unas 2 oportunidades me acompañó a la iglesia, y luego estuvimos hablando sobre el consumo de licor. Entonces él me decía, pero es que la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, y yo lo que tomo es aguardiente. Entonces ese es uno de los, quizá cómico, quizá exagerado, pero es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, y eso pasa mucho con falsos profetas que, apoyados en 1 o 2 versículos por fuera de contexto, y por eso alguna vez le manifesté al hermano Aldemar que qué interesante como habíamos estudiado, como nos dirigió y nos compartió el estudio del Apocalipsis. Yo le dije, porque muchas veces yo temí el Apocalipsis por las interpretaciones espectaculares, muy mediáticas, que hacían ciertos profetas que hablaban del Apocalipsis. Y muchas veces los vi, recuerdo particularmente por allá a finales de los 90, que estaba comenzando la Unión Europea, que estaba tomando forma, y hubo un movimiento que tildaba de anticristo a uno de los promotores de la Unión Europea, a un señor Jacques Delors, un francés. No sé si no era cristiano, qué había detrás de eso, pero lo preocupante es que cuando hablaba del monstruo de 10 cabezas del Apocalipsis, hablaba y decía, mire, eso es la Unión Europea porque están y hablaba de 10 países. Todo eso se vino abajo porque ahora son más de 20 y tantos países los que hacen parte de la Unión Europea. Entonces, una interpretación acomodada, como dice aquí, apoyando una verdad con el uso indebido de un versículo o de un pasaje. Y
Lo último es aplicar un versículo o pasaje desde una perspectiva muy personal o un prejuicio muy personal. Y aquí me acuerdo de un video que llegó ayer de un sacerdote mexicano que es bastante gracioso en sus intervenciones en lo que hace, y él hablaba de un sacerdote que tenía algún rencor contra los argentinos y siempre molestaba a los argentinos, y alguna vez un sacerdote argentino se quejó al obispo y le dijo: yo estoy cansado porque él no hace sino hablar mal de los argentinos. Entonces el obispo llamó al sacerdote y le dijo: prohibido volver a mencionar a los argentinos durante un sermón. Entonces le dijo: bueno, está bien. El siguiente domingo estaba hablando el sacerdote sobre la Santa Cena, mordiéndose la lengua para no hablar de los argentinos, y finalmente dijo que Jesús anunció que alguno lo iba a traicionar, y dijo, y se levantó Judas y dijo: seré yo, Señor. Entonces eso puede pasar, a enmascararse, a acomodarse detrás de la Biblia para expresar, para exponer, para sustentar una posición o un prejuicio personal, y es una recomendación de lo que no debemos hacer. Hasta aquí, hasta este punto, el estudio nos habla de una manera muy racional, es decir, cómo usted, como persona, como ser humano, debe enfrentarse a la Biblia. Sin embargo, pasamos al siguiente, por favor, Carla. Sin embargo, la lectura de la Biblia, por más de que uno llegue racionalmente a leerla, de que llegue a tratar de obtener ese provecho, diciendo: es para mí, me está llegando, hay algo que no estoy viendo, hay promesas que no he entendido, hay mandamientos, eso puede llegar a no tener ningún efecto si no tenemos en cuenta esto, que la interpretación, es decir, cuando de pronto alguien le escribe a uno un mensaje de WhatsApp y llega cortado, uno dice: pero ¿qué está escribiendo aquí? ¿A quién se recurre para preguntar qué está diciendo aquí? De pronto uno le dice a alguien que tenga cercano: oiga, ¿qué significa esto? Y esa persona tampoco dice: no, yo veo las palabras, pero no entiendo qué es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué hace uno? Llama al autor o le vuelve a escribir y le dice: ¿qué fue lo que me quiso decir? Si es el Espíritu Santo, o siendo el Espíritu Santo quien inspiró la Escritura, las Sagradas Escrituras, a lo largo de muchos años, en muchos lugares diferentes, en muchos idiomas diferentes, él sigue siendo el autor. Entonces es el único quien nos puede dar una interpretación, quien nos puede dar a entender exactamente lo que él quiere decir. Si quieres, pongámoslos todos de una vez, Carlita. Entonces es el Espíritu Santo quien toma la verdad de la Biblia y nos la revela. Sin esto, sin tener esa convicción y sin tener esa claridad, es bastante difícil, por no decir que imposible, entender y posteriormente poder aplicar lo que nos dice la Biblia. La interpretación está guiada por el Espíritu Santo. Él es el que sabe en cada momento, en cada situación, qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Pero hay algo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es? Ahí nos dice, frente a esto, frente a lo que... ¿Cómo sabe uno, si le da la instrucción a alguien, decirle: por favor alcánceme esa silla? ¿Cómo entiende uno? ¿Cómo sabe uno que la persona entendió el mensaje?
porque la persona efectivamente actúa y nos trae la silla. Entonces, eso es lo que nos dice. El Espíritu Santo viene, nos enseña, nos da la interpretación, nos explica lo que quiere decir, pero para que nosotros, en términos aeronáuticos se dice colacionemos. Es decir, cuando a un avión le dan una instrucción desde la torre de control, hay un lenguaje especial entre el piloto y el controlador. Entonces, si le dice autorizado a aterrizar, todas las instrucciones que se le dan, el piloto responde y dice sí, lo estoy haciendo. Si el piloto por alguna razón no responde, el controlador le dice colacione. Entonces, la forma que nosotros colacionamos es responder frente a lo que nos está diciendo la palabra de Dios, responder lo que el Espíritu Santo nos indica que hagamos, que no hagamos. Más adelante hablamos del ejemplo. Y finalmente, ¿qué es aplicar la Biblia? Es aceptar con toda sinceridad lo que nos dice, es decir, creer, convencernos, partir de la convicción de que lo que nos habla la Biblia es la verdad absoluta, que no tiene ningún cuestionamiento, y en consecuencia responder frente a eso. Pero bueno, ¿cómo nos sugiere el estudio poner en práctica el mensaje? Para poner en práctica el mensaje nos sugiere, nos habla del pasaje que hay en Santiago 1, 22 al 25. Recordad esto, queridos hermanos, todos debéis estar dispuestos a escuchar, en cambio debéis ser lentos para hablar y para enojaros. Porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Así pues, despojados de todo lo impuro y de la maldad que tanto abunda, y aceptad humildemente el mensaje sembrado en vuestro corazón. Ese mensaje tiene poder para salvaros. Entonces, aquí lo primero que nos habla es, hay un mensaje, tómelo, léalo, entiéndalo, escúchelo. Pero lo que viene a continuación es, no basta que ese mensaje sea oído, ese mensaje debe ser puesto en práctica, pues de lo contrario estaríais engañando a vosotros mismos. El que solamente oye el mensaje pero no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta se olvida de cómo es. Muchas veces nos pasa frente al espejo que hacemos algo, nos rascamos, luego nos damos la vuelta y no sabemos si era la izquierda, si era la derecha. A un primo mío le pasó, él estaba acostumbrado a usar lentes de contacto, los sacaba, se ponía el derecho y el izquierdo, y un día lo hizo frente al espejo y duró todo el día con mareo, todo el día con mareo. Por la noche, cuando se los quitó, uno era con un tinte levemente café y un tinte levemente azul, se cambió y se dio cuenta que se había puesto los lentes de contacto en forma invertida, porque eso nos pasa. Vemos, pero olvidamos rápidamente. Por eso la Biblia nos dice, no solamente hay que ver, sino hay que ponerlo en práctica. Dice, en cambio, el que no olvida lo que oye, sino que considera atentamente la ley perfecta, que es la ley que nos trae la libertad, y permanece firme, cumpliendo lo que ella dispone, será feliz en todo lo que haga. Fíjense que es un mandato, y ese mandato trae una promesa. Ponga en práctica el mensaje, y al ponerlo en práctica será feliz. Pero ¿cómo ponemos en práctica la Biblia? También hay otro versículo. La Biblia es el manual perfecto. Nos dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué obtenemos cuando lo hacemos y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Entonces, para poner en práctica, la misma Biblia nos dice, mire, toda la escritura es útil para
enseñar. Aquí estamos hablando, ¿qué se enseña? ¿Qué enseñamos? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Vamos hasta esta parte del versículo y veamos por favor qué es lo que nos enseña, qué es lo que se nos enseña y podemos enseñar con base en la Biblia. La doctrina, la verdad absoluta. ¿Para qué más es útil? ¿Qué les sugiere eso? ¿Qué está haciendo esa mano? Un dicho muy frecuente cuando llama a uno la atención. Está poniendo los puntos sobre las íes. Es otra utilidad que nos dice la Biblia, que es toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Así es que aquí no se ve bien el color que iba resaltando cada uno de ellos. Redarguir. La reprensión saca a relucir las esferas del pensamiento y de la conducta que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mediante la reprensión, es decir, mediante el acto de redarguir, se descubren los aspectos en que se ha pensado erróneamente o no se está haciendo lo que Dios dice que es correcto. Aplicar la reprensión es aceptarla y ponerse de acuerdo con Dios, reconociendo los aspectos del pensamiento y la conducta en que uno ha estado equivocado. Así se llega a la libertad de la incredulidad y del pecado. Entonces, dos elementos. El primero, para enseñar. Todos los elementos de enseñanza, la cantidad de enseñanzas que encontramos y que cada vez que las leemos volvemos a encontrar o reforzamos en las parábolas, es para enseñar. Para redarguir o para la reprensión, también vemos los ejemplos, y aquí es donde vengo al ejemplo, los ejemplos de lo que hace y los ejemplos de lo que no se debe hacer. Lo que hizo el pueblo de Israel, que lo llevó a que un tránsito en el desierto, que normalmente o caminando no tardaría más de 20 o 25 días, lo llevara a dar vueltas por 40 años durante el desierto, es un ejemplo de lo que no hay que hacer y de la reprensión, de lo que encontramos en la Biblia y que nos debe tocar el corazón cuando no estemos haciendo lo que tiene. ¿Qué vemos en la imagen? Bueno, es la vista desde encima de un obrero parado al lado de una prensa y está tratando de enderezar una varilla o un tubo. Bueno, yo creo que es una varilla. En todo caso, lo que es el otro elemento, la Biblia nos sirve para corregir. Una vez entendemos lo que no debemos hacer, la Biblia nos dice cómo lo debemos hacer y qué debemos hacer. Y finalmente, la Biblia, de acuerdo con 2 de Timoteo, no finalmente, sino finalmente dentro de este estudio, otro de los elementos que nos dice es para instruir en justicia. Es otra de las utilidades que tenemos en la Biblia. Hermanos, quisiera que tomáramos el ejemplo de Esdras. Esdras también durante el tiempo de la cautividad y pensaba en todo lo que había pasado en Jerusalén y quería pasa las otras dos, por favor, la siguiente. Ahorita terminamos con lo de Esdras. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia? Encontramos enseñanzas, mandamientos, promesas, exhortaciones, advertencias, ejemplos tomados de la vida de personajes bíblicos y una recomendación es que uno los mire y los diga, bueno, cuando aborde estas crónicas, me disculpo ahí por el error más que de ortografía, de falta de respeto, Dios lo debemos escribir con mayúscula,
pero entonces la recomendación cuando estemos abordando un estudio bíblico o una lectura bíblica de un personaje es tratar de identificar qué de ese personaje coincide con lo que estamos haciendo, bien sea favorable o no, cómo se puede adoptar el carácter de esa persona, es decir, cómo puede ser uno llegar a ser tan dispuesto frente a Dios como lo fue María cuando vino el Espíritu Santo y le dijo va a tener un hijo, y le dijo algo tan íntimo, tan grande, una responsabilidad, y su respuesta fue heme aquí. Entonces, ¿qué tanto actitudes como esas son de repetir, de admirar, y más allá de admirar, de poner en práctica? Y finalmente la invitación, hermanos, es a lo que nos dice la Biblia que hizo Esdras en el siguiente, que dice: Esdras preparó su corazón para observar, para inquirir la ley de Jehová, para estudiarla, para entenderla, para cumplirla y finalmente para enseñarla, es decir, para compartir el mensaje con otros. Hermanos, pidámosle a Dios que su palabra en nuestra vida sea mucho más, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para entenderla y para hacer que sea más que una crónica, que sea más que una lectura, que nunca abordemos la lectura de la Biblia como una literatura, como una novela o como una instrucción, como un manual, quizá como un deber porque quiero leer la Biblia en tanto tiempo, sino que la tomemos exactamente como lo que es, como un manual, lo pongamos en práctica y la cumplamos en todos estos aspectos de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos.